Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores de las telenovelas turcas. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y unas declaraciones que ha hecho recientemente que han puesto a todos a especular. La frase clave que ha encendido las redes es que Kerem siempre estuvo ahí y que ella fue injusta con él. Vaya, vaya. Esto suena a que tenemos mucho de qué hablar y a que detrás de esa fachada de perfección que a veces vemos en las estrellas, hay sentimientos, arrepentimientos y quizás, solo quizás, una verdad mucho más compleja de lo que imaginábamos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares a nivel mundial. La conocemos por su increíble talento y su belleza deslumbrante y por supuesto por su participación en exitosas series que han conquistado audiencias en muchísimos países. Y Kerem Bürsin, su coprotagonista en Sen Kalkapm, también es un nombre que resuena con fuerza. La química entre ellos en la pantalla fue tan palpable, tan real, que era inevitable que los fans soñaran con que esa conexión trascendiera la ficción. Y vaya si lo hizo, al menos durante un tiempo. Precisamente es sobre esa conexión, sobre la historia de amor que vivieron y la posible reconciliación, o al menos, un nuevo entendimiento entre ellos, de lo que vamos a hablar hoy. Las palabras de Hande no han sido un simple comentario casual, parecen ser una reflexión profunda y honesta sobre su pasado, sobre su relación con Kerem, y sobre cómo ve las cosas ahora, con la perspectiva que solo el tiempo puede dar. Así que si son fans de Hande de Kerem, o simplemente les intriga el mundo de las celebridades y las dinámicas personales, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Simplemente hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Ahora adentrémonos en las declaraciones de Hande Erçel. La noticia saltó en varios medios turcos y rápidamente se viralizó. Lo que Hande habría dicho en un tono que se describe como reflexivo y quizás con un toque de melancolía, es que Kerem Bürsin, a pesar de las idas y venidas, de las rupturas y los momentos difíciles, siempre estuvo presente. Esta afirmación es potentísima porque sugiere que incluso cuando su relación pública o privada atravesaba turbulencias, Kerem mantenía un hilo conductor de apoyo o de presencia en la vida de Hande. Y luego viene la parte que más ha resonado: fui injusta con él. Estas palabras pronunciadas por Hande Erçel, una figura que suele proyectar una imagen de fortaleza y éxito, abren un abanico de interpretaciones. ¿A qué se refiere con injusta? ¿Se trata de una injusticia en términos de cómo lo trató durante su relación? ¿Quizás de cómo manejó la ruptura? ¿O de algo más profundo como no haber valorado su presencia o su apoyo en el momento oportuno? Las posibilidades son muchas y es fascinante analizar los matices. Cuando una persona pública de la talla de Hande Erçel, que tiene una voz tan influyente, se permite una confesión de este calibre, generalmente es porque ha pasado por un proceso interno de reflexión muy significativo. Podríamos estar ante un momento de madurez, donde los errores del pasado se reconocen y se aceptan. Es fácil idealizar a las celebridades, verlas como seres intocables o perfectos, pero en realidad, son humanos, con sus propias luchas, sus propios aciertos y sus propios errores. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las parejas más queridas de la televisión turca y sus seguidores. La química que compartían en Sen Kalkapm era simplemente magnética. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo contribuía a crear una ilusión de amor tan real que muchos fans esperaban que se mantuviera para siempre. Y durante un tiempo pareció que así sería. Vimos fotos juntos, viajes, muestras de afecto en redes sociales. Parecía la típica historia de amor de película, de esas que nos encantan y nos hacen soñar. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida y en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen en la superficie. La relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se han revelado públicamente en detalle, se especuló mucho al respecto. Hubo rumores, hubo silencios, y hubo la inevitable tristeza de los fans al ver que una pareja tan querida se separaba. Ahora, con estas nuevas declaraciones, se reabre el debate. La idea de que Kerem siempre estuvo ahí sugiere que a pesar de la ruptura, él pudo haber mantenido una
especie de amistad o un lazo de respeto y apoyo hacia Ande. Quizás en momentos en los que ella más lo necesitaba, o simplemente como una presencia constante en su vida profesional y, quién sabe, quizás también personal. Y la parte de fui injusta es la que realmente invita a la introspección. ¿Injusta en qué sentido? Podríamos estar hablando de no haberle dado la oportunidad que merecía, de haber tomado decisiones apresuradas, o de no haber reconocido el valor de su apoyo en el momento adecuado. A veces cuando estamos inmersos en una relación, o incluso después de que termina, podemos no ser conscientes del impacto que tenemos en la otra persona, o del valor de lo que esa persona nos aporta. La perspectiva que da el tiempo es crucial. Lo que en su momento nos pareció correcto con el paso de los años, puede revelarse como un error o una injusticia. Consideremos la presión mediática a la que están sometidos Ande y Kerem. Sus vidas son escrutadas al milímetro. Cada movimiento, cada publicación, cada interacción, es analizada por miles, a veces millones, de personas. Esta presión constante puede afectar las relaciones, hacer que las cosas se compliquen, y que las decisiones se tomen en un contexto de estrés y vigilancia. Quizás la injusticia, a la que se refiere Ande, tenga que ver con cómo manejó la presión, o cómo las decisiones tomadas bajo esa presión terminaron afectando a Kerem. También es importante recordar que aunque trabajaron juntos y tuvieron una relación, son dos personas con sus propias trayectorias y sus propios caminos. Si Ande reconoce que Kerem siempre estuvo ahí, podría referirse a ese apoyo incondicional que a veces se da en las amistades profundas, o incluso en las exparejas que mantienen un vínculo de respeto. Y si ella se siente injusta, es porque quizás no supo valorar o responder adecuadamente a ese apoyo. La forma en que Ande ha elegido expresar esto es reveladora. No es un ataque, no es una acusación, es una confesión personal. Es un acto de vulnerabilidad que en el mundo del entretenimiento suele ser muy apreciado por los fans. Muestra que detrás de la estrella hay una persona real, con sentimientos, con dudas y con la capacidad de reconocer sus propios errores. Analicemos un poco más a fondo la idea de siempre estuvo ahí. Esto puede interpretarse de varias maneras. Podría ser que tras la ruptura, Kerem se mantuvo como un amigo cercano, ofreciendo apoyo emocional, consejos, o simplemente estando presente en los momentos difíciles. O quizás incluso durante la relación, a pesar de los problemas que pudieran haber tenido, Kerem era la persona a la que Ande podía recurrir. La frase sugiere una constancia, una fiabilidad que, según Ande, ella no supo apreciar o valorar en su momento. ¿Y la injusticia? ¿Qué constituye una injusticia en una relación? Podría ser algo tan simple como no prestar suficiente atención, o no ser recíproco en el apoyo. O algo más profundo como haberle fallado en un momento crucial, o haberle hecho daño sin darse cuenta. La falta de reconocimiento, el dar por sentado a alguien, el no valorar lo que se tiene, son todas formas de injusticia que pueden surgir en cualquier relación. Las palabras de Ande nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántas veces damos por sentado a las personas que nos rodean? ¿Cuántas veces no valoramos el apoyo incondicional que recibimos? La velocidad a la que vivimos, las distracciones constantes, la búsqueda incansable de la perfección, todo ello puede llevarnos a cometer estas pequeñas injusticias sin darnos cuenta. La repercusión de estas declaraciones en las redes sociales ha sido enorme. Los fans de Ande y Kerem, los llamados Keremdes o Andes Angels, están divididos entre la esperanza de una posible reconciliación y la comprensión de que a veces el amor se transforma en amistad o en un respeto mutuo. Hay quienes ven esto como una señal de que Ande se ha dado cuenta del valor de Kerem y que quizás haya una puerta abierta para el futuro. Otros, sin embargo, interpretan esto como un simple reconocimiento de un error pasado, sin implicaciones románticas. Es importante recordar que, como espectadores, solo tenemos acceso a una parte de la historia. Las relaciones personales son complejas y están llenas de matices que solo las personas involucradas conocen realmente. Sin embargo, estas declaraciones de Ande nos ofrecen una ventana a su mundo interior, a su proceso de crecimiento y a su evolución como persona y como artista. La confesión de Ande Ercel también pone de manifiesto la valentía que se necesita para admitir errores. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades proyecten una imagen de invencibilidad, reconocer la propia injusticia es un acto de humildad y honestidad que puede ser muy inspirador. Nos recuerda que todos somos falibles y que el crecimiento personal viene de la capacidad de introspección y de aprender de nuestras experiencias. Ahora, ¿qué significa
¿Significa esto para el futuro de Ande y Kerem? Es imposible saberlo con certeza. Quizás estas declaraciones marquen el inicio de una nueva etapa de amistad más profunda y consciente entre ellos. O quizás simplemente sea una reflexión personal que Ande ha querido compartir con su audiencia. El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que estas palabras han abierto un debate muy interesante sobre el amor, la justicia, el perdón y el crecimiento personal. Es fascinante cómo una sola frase, dicha por una persona influyente, puede generar tantas conversaciones y tantas interpretaciones. La habilidad de Ande para conectar con su audiencia no solo se limita a la actuación, también se extiende a su capacidad para compartir sus vulnerabilidades y sus reflexiones, creando un vínculo más allá de la pantalla. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es que Ande Erçel ha hecho unas declaraciones que sugieren un profundo arrepentimiento hacia Kerem Bürsin, reconociendo que él siempre estuvo presente en su vida, y que ella fue injusta con él. Esto abre la puerta a múltiples interpretaciones, desde el reconocimiento de un error en el manejo de su relación hasta la valoración tardía de su apoyo. Lo que sí queda claro es que estas palabras reflejan un proceso de madurez y autoconciencia por parte de Ande, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de valorar a quienes nos rodean y reconocer sus aportes en nuestra vida. Y hasta aquí nuestro análisis de las recientes declaraciones de Ande Erçel. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que quiso decir Ande con "fui injusta con él"? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación o de una amistad más profunda? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem o que simplemente les interese este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.